amanecer caído y pensar que estamos de pie. Y eso es lo que pasó con David. Había caído y se creía que estaba de pie, tapando su vergüenza. Sigue el texto diciendo: mientras callé, fijaros, y esta es consecuencia directa del pecado. Mientras callé, mi pecado, ¿qué ocurrió? Mi cuerpo se consumió. Es decir, en ese tiempo en el que David sabe lo que ha hecho y empieza a darle vuelta a la cabeza para intentar tapar, para que nadie se enterara, maquina. ¿Y sabía una cosa? Que el pecado, cuando no se presenta delante de Dios, termina haciendo que el hombre se esclavice otra vez al pecado, de manera que empieza a maquinar. Y sabéis que con una cosa llega a la otra, que es todavía peor. Y se va cada vez esclavizando más. ¿Por qué? Porque el pecado te esclaviza. Y fijaros lo que dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. O sea, todo el día está consumiéndose solamente pensando en la situación en la que se encontraba. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. No podemos escapar de la mirada de Dios. Y si cometemos pecado, los demás no serán conscientes. Podremos engañar hasta el que esté más cerca nuestro, nuestro esposo, nuestra esposa. Podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar a quien quiera, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Y tarde o temprano, Dios lo pondrá. Porque eso es santidad. Y está en un camino de santificación. Y cuando estemos delante de su presencia, vamos a ser santos. ¿Pero qué? Él tiene que pasarnos por mi tierra. Y fijaros, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Cuánta energía utilizó David para tapar su pecado? ¿Cuánta energía utilizamos a veces para tapar nuestro pecado en lugar de hacer lo que hay que hacer? Pero fijaros, siempre que llueve, dicen: ¿qué pasa? Campa. Y Dios toma la iniciativa. Así que vamos otra vez a 2 de Samuel. Y el versículo 27 dice: cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, porque lo había puesto, bueno, no he contado la otra parte de la historia, viene ahí, pero terminó David poniendo a Urías en el sitio donde con toda seguridad moriría. Y murió, con lo cual lo puso por un asesinato de David, directo, pero un asesinato de David. Así que el primer pecado lo tapó, le llevó a buscar situaciones para poder quitarse del medio del asunto, pero como no llegó, porque era muy fiel Urías, pues terminó quitándolo del medio. Lo asesinó indirectamente a través de ponerlo en el sitio donde no había más cosas. Eso todo aparece en el texto. Y termina en el versículo 27 diciendo: cuando pasó el luto, después de la muerte de Urías, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. O sea, él había tapado todo esto, pero dice, no pasó desapercibido a los ojos de Dios. Ojo, nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Seguimos con el capítulo 12. Entonces el Señor envió a Natán, a David, y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas,
Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Así que vemos como Natán le cuenta una historia y el propio David enjuicia su situación, la situación, y le pone la condena. Tiene que morir, dice. Pero bueno, Natán después le dice, pues, versículo: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también traí a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías, Eteo. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, Eteo, para que sea tu mujer. O sea, las consecuencias a David ya no se le quitaron, ya sus hijos y todo, hubo sangre por todos lados que vemos de David. ¿Vale? Así que las consecuencias ahí quedaron. Y los pecados, las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que le quitó Dios a David? Para que diga lo que hemos leído en el Salmo: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Las consecuencias están, ¿eh? Pero ¿qué es lo que le quitó? La amargura de corazón que tenía. La situación constante de amargura en la que se llevaba de ir cargando con el pecado. Mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió. Es decir, amargura, amargura y amargura. Pero fijaros cómo Natán es utilizado por Dios para transmitir un mensaje de Dios. ¿Cuántos Natán hace falta? ¿Verdad? David vivía en su mentira. Dios amaba a David. Dios amaba a David, pero no le quitó las consecuencias. Pero sí le quitó la amargura. ¿Y cómo le quitó la amargura? Cuando David, a través de Natán, reconoce su situación. Y es necesario analizar nuestras situaciones. O lo hacemos nosotros, o Dios utilizará cualquier medio para hacernos ver. Amén. He dicho muchas veces y he puesto muchas veces el ejemplo, me sirve para muchas cosas. ¿Qué ejemplo pongo? Yo soy una persona muy despistada y entro en los talleres y me lleno de grasa la cara. Y hay dos opciones: o yo, voluntariamente, cuando termino del taller, me voy al espejo y me miro, o alguien me lo tiene que decir. Pues eso pasa. O voluntariamente tú sabes que te vas a manchar o que te estás constantemente analizando tu vida, o va a haber alguien que lo vea y te lo diga. Y si no es alguien, al final vas a llegar a un sitio en el que te va a decir: tienes que limpiar tu vida. Y ese es Dios. Así que podemos utilizar a Natán, podemos nosotros mismos utilizar el análisis a través de la palabra de Dios, de cuál es nuestra situación, o finalmente no vamos a escapar de que Dios nos diga cómo estamos. Así que más vale escuchar a los Natanes, o Natanes, como se dice. Pero necesitamos personas como él, que llevan claramente el mensaje de Dios para que el creyente pueda saber cuál es su situación, y con el amor y la sabiduría como lo hizo Natán. Aprovechó lo que Dios le había dicho para trasladarlo directamente a David,
y David entendió el mensaje. Así que David entendió perfectamente el mensaje y recapacitó, confesó su culpa. Fijaros, seguimos con el texto. Estamos ya también en el Salmo 32. Versículo 5. Fijaros el camino. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Claro, David se vio obligado cuando vio las circunstancias, cuando Natán le hizo ver cuál era su situación. Pero no es verdad, hermanos, que a veces hay otros hermanos que están viendo lo que nosotros no vemos, nos dicen cosas y no queremos escucharlas. También, hermanos, los que llevan y ayudan a otros, hay que hacerlo como Natán. No se trata de que toda la congregación coja y fusile al hermano que ha caído en pecado. Si ha caído en pecado y nosotros somos los primeros en verlo, somos los primeros que tenemos que actuar para hacerlo cambiar la actitud. Hablando con él, la persona sola, diciéndole la situación en la que se encuentra para que pueda recapacitar, pero no pegándole tiro en medio de la plaza. Dice, te manifestaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. La culpa de mi pecado, es decir, aquello que me estaba produciendo amargura. En ningún momento dice que le quitaron las consecuencias. Dios le dijo, esto va a traer sangre a toda tu familia y al pueblo. Y sangre trajo a su familia y al pueblo. Versículo 6 dice, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es decir, la salvación, la situación está en manos de Dios. Él la controla, pero es necesario que nosotros nos volvamos a Él si queremos beneficiarnos de ella. Si no, es imposible. David al principio quiso solucionar el problema por sí solo. Y el problema de uno lo convirtió en dos y en tres. Y porque intervino Dios, y no sabemos hasta cuándo. Porque el pecado lleva más y más. Y solamente cuando somos conscientes de la realidad de que el pecado nos aparta de Dios, entonces, y nos acercamos a Dios, y le pedimos perdón, y descargamos en Él toda nuestra ansiedad, entonces cuando nuestra culpa es perdonada, hemos sido liberados, se ha sacado del saco la carga que llevamos, y quedamos nuevamente en la situación real delante de Dios. Porque somos perfectos, como leíamos. Es decir, la salvación ya la tenemos, pero vamos a vivir consecuencias que nos va a llevar nuestro día a día, nuestro comportamiento diario. Y en la medida que desobedezcamos a Dios como David, en la medida en que desobedezcamos a Dios vamos a tener consecuencias más amargas. Y en la medida en la que nos acerquemos a Él, vamos a recibir bendiciones. Es una decisión que tomamos nosotros. El mundo nos está ofreciendo todos los días cosas. Y a mí me preocupa mucho. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas que nos está ofreciendo el mundo chocan con la palabra de Dios. Y lo digo con dolor de corazón. Lo primero que deberían de analizar lo que está aconteciendo de que el mundo se esté metiendo en la iglesia son los responsables de que hacer que la palabra de Dios prevalezca en la iglesia, y son sus responsables. Así que os reto aquí a los responsables de esta iglesia de que tenéis que estar cada día analizando lo que entra de fuera y comparándolo con la palabra de Dios para ver si verdaderamente eso es de Dios o no es de Dios. Porque nos vamos a encontrar que parece de Dios, pero no es de Dios. Viene como si fuera algo muy bueno, pero está en contra de la palabra de Dios. Nos lo venden de una manera que casi te convence. Fijaros en el tema de las relaciones prematrimoniales, de situaciones. Es pecado, y es pecado. Y nos lo pueden vender como lo venda, la Biblia lo pone como pecado.
Y pasen los siglos que pasen, seguirá siendo pecado.